Muy buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a todos y a todas los asistentes que nos acompañan hoy, autoridades de nuestra universidad, miembros de la comunidad universitaria, a quienes nos acompañan desde la Biblioteca Nacional, desde la Facultad de Derecho de nuestra universidad, académicos y académicas y colaboradores. Saludamos cordialmente también a nuestro rector Harald Bayer, a la directora de la Biblioteca Nacional de Chile, Soledad Abarca, a Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia 2020 y director de nuestra cátedra Andrés Bello, y a María Teresa Cárdenas, editora de libros del Mercurio. La cátedra Andrés Bello de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Facultad de Derecho de nuestra universidad lanzan hoy el epistolario de Andrés Bello, el primer volumen de las obras completas del jurista y pensador del siglo XIX, cuyo editor general es Iván Jaksic. Cabe destacar que el proyecto de obras completas es una iniciativa que se ha desarrollado en conjunto con la Biblioteca Nacional. A continuación, nuestro rector Harald Bayer dará unas palabras introductorias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Saludo a las autoridades de la universidad, a la decana, a la Facultad de Derecho, a los académicos, académicas, a la directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Abarca, a la editora de la revista de libros del Mercurio, María Teresa Cárdenas, y por supuesto a nuestro catedrático, que se me perdió, Iván Jaksic. Y también nos acompaña hoy día el catedrático Óscar Godoy, director de la cátedra Alexis de Tocqueville, así que es un gusto tenerlos a todos acá. Estamos muy contentos de poder acoger el lanzamiento del epistolario de Andrés Bello. Un libro siempre es motivo de celebración, pero este trasciende una celebración normal. En efecto, la UAI siempre ha creído que hay que volver una y otra vez al pensamiento de grandes intelectuales y hombres y mujeres de ideas. A partir de ese pensamiento de ideas se pueden entender mejor los debates actuales y ayudan además a deliberar mejor sobre ellos. Después de todo, hay muchas preguntas que se repiten y a menudo son las respuestas las que van cambiando. Pero para entregar soluciones provechosas a problemas complejos, recuperar la reflexión de nuestros antepasados es fundamental. Así, en nuestros programas de pregrado, las personas que nos eligen, sin excepción, deben cursar un programa de artes liberales que les permita reflexionar, por una parte, sobre las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad a lo largo de su historia, y por otra, acercarse a cómo otras disciplinas, distintas de la propia, se acercan a estudiar problemas de características similares a los que tendrán que abordar desde su profesión en su vida personal y laboral. Esto les permite desarrollar en plenitud habilidades que en otros programas universitarios, mucho más especializados, son difíciles de lograr. En los cursos de este programa, de solo 20 estudiantes en cada sala, tienen la oportunidad precisamente de deliberar sobre esas ideas y pensamientos. Estamos convencidos que esas oportunidades los hacen mejores profesionales. Es la misma convicción la que ha llevado a la universidad a desarrollar 5 cátedras que aspiran no solo a divulgar el pensamiento de 5 grandes intelectuales, con el objeto de hacer reflexionar sobre su obra no solo a sus estudiantes, sino a toda la sociedad chilena. De nuevo, el objetivo de esto es que esa obra ayude a pensar los problemas actuales y a afianzar las instituciones que son fundamentales para la democracia y la preservación de las libertades. Un ejemplo. Una de estas cátedras es Alexis de Tocqueville, está su director aquí presente. Su Democracia en las Américas es extraordinariamente útil para pensar las clases medias chilenas de la actualidad. Algo que diversos intelectuales, académicos y políticos están tratando de dilucidar. Pero el principal objetivo no es utilitario. Creemos que hay un valor inconmensurable para la vida en común de acercarnos a las ideas de pensadores que trascendieron la época que les tocó vivir, precisamente por la impronta de su obra y la calidad de sus reflexiones. Para la UAI era obvio que la cátedra Andrés Bello tenía que tener un lugar dentro de estas 5. Por tanto, su creación tuvo un respaldo inmediato en el seno universitario. Y una vez que se decidió crearla, nos pareció obvio que la persona que debía ocuparla era Iván Jaksic. Estamos muy contentos de que haya aceptado ser su director.
Algo que ustedes posiblemente no saben es que las cátedras en la universidad están asociadas a una escuela o facultad. El pensamiento de Bello es tan transversal y original que varias unidades académicas querrían cobijarla. La decana de Derecho peleó con dientes y muelas a acogerla. Creo que fue buena idea que quedara alojada en esa facultad. Cuando el profesor Jáksic nos planteó reeditar las obras completas de Bello al amparo de la cátedra, quizás nuestra primera reacción fue pensar, no se lo dijimos, ¿de qué está hablando? Pero rápidamente vimos el valor. La edición hasta ahora disponible no le hace honor a la envergadura de la figura de don Andrés. Desde luego una edición muy descuidada. Y reflexionar sobre el pensamiento de un autor y divulgarlo requiere de buenas ediciones. La publicación, en ese sentido, cuando ustedes la revisen, van a poder constatar la magnífica edición que ha hecho Iván Jáksic de ella. Además, está contada con el invaluable apoyo de la Biblioteca Nacional. En nombre de la Universidad, la Facultad de Derecho y el mío propio, quiero agradecer el aporte a la publicación que ha hecho la Biblioteca Nacional. Una decisión arriesgada del editor, pero bien calculada, fue iniciar las obras completas con el epistolario de Bello. Se constituye así en el primer volumen de la obra. Debo confesar que tenía algunas dudas, pero revisando el libro me doy cuenta de que constituye una excelente presentación de don Andrés. Se reflejan las inquietudes públicas del intelectual venezolano, pero también su lado privado y su personalidad. Se repiten varias de sus ideas centrales y en algunos casos aplicados a distintos hechos. Creo que quien revise sus páginas se encontrará con el Bello más conocido, pero también descubrirá sorpresas y otras facetas del intelectual. Confirma algo que muchos biógrafos notables han sostenido respecto a los personajes sobre los que ellos han escrito. Las epístolas son fundamentales para entender el personaje. Creo que ello se confirma en este libro. No quiero ahondar en Bello y esta obra, tendremos al propio Iván hablando sobre ella con distinguidos invitados. Hay reconocidos expertos en esta ocasión, además. Solo una anécdota final. Hace unos 15 años atrás, en un espléndido salón del Banco de Estado, nos reunimos alrededor de 15 economistas con Ricardo Hausmann, que se había instalado hace no mucho tiempo en la John Kennedy School de la Universidad de Harvard como Professor of Practice. Puso sobre la mesa el asunto de la excepcionalidad chilena, particularmente la ventaja que tendría en la calidad de sus instituciones y normas por sobre otras naciones latinoamericanas, y preguntó por sus causas. Fue una pregunta que a todos los que estaban presentes sorprendió. Muchos balbucearon algunas hipótesis no muy convincentes. Yo me atreví a sugerir en algún momento la enorme influencia de Bello en el siglo XIX. Salvo Hausmann, posiblemente por ser venezolano, posiblemente por ser venezolano, consideró tal posibilidad. El resto de la audiencia la descartó de plano. No me atreví a insistir, debo reconocer. Con lo que he aprendido desde ese entonces, algo que debo mucho a la lectura de las obras de Iván, quizás habría perseverado en esa hipótesis. Finalmente, quiero terminar agradeciendo a Iván Jáksic su disposición a asumir esta cátedra y la seriedad con la que la ha abordado. Estamos muy contentos con los primeros resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Y ahora invitamos a Soledad Abarca, directora de la Biblioteca Nacional, a dirigirse al público. Hola, muy buenas tardes. Bueno, saludo a todas las autoridades. Muchas gracias por esta notable invitación. Para mí es un privilegio que una de mis primeras actividades como directora de la Biblioteca Nacional sea la presentación del epistolario de Andrés Bello. Como algunos saben, recién asumí la semana pasada. Tomo que inicia la colección de sus obras completas. Siento una sincera emoción, ya que no solo soy admiradora de su monumental aporte intelectual, sino que además hace varios años tuve la oportunidad de trabajar con sus cartas físicas, aplicando mis conocimientos de restauración y conservación, lo que me hace tener una especial cercanía con este primer volumen.
El intercambio epistolar no solo nos muestra al hombre público, sino que también nos permite conocer aspectos más cotidianos de Bello. Por ejemplo, cuando le escribe a Javiera Carrera aconsejándola sobre el cultivo de las dalias, o cuando le hace llegar a Diego Barros Arana, otro gran personaje para nuestra biblioteca, una nota que acompaña un cajoncito de cigarros de varias clases y cantidades. Cabe destacar que este tomo presenta cartas inéditas descubiertas en los últimos años, lo que lo hace único e imprescindible. Pero este epistolario es solo el comienzo de un ambicioso proyecto. ¿Por qué hacerlo? La necesidad de una nueva edición de las obras completas de Andrés Bello era urgente, dado que la última, publicada en Caracas hace más de 70 años, estaba incompleta con algunos errores. El proyecto actual es parte de la Cátedra Andrés Bello, como ya se ha mencionado, de esta universidad, y cuenta con el patrocinio de diversas organizaciones académicas, como la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, que reúne a las 22 academias de la lengua española en el mundo, la Biblioteca Nacional de Chile y la Fundación Ignacio de Larramendi. El editor general de la edición que presentamos es Iván Jaksic, muy cercano a la biblioteca, Premio Nacional de Historia 2020, quien es un reconocido investigador a nivel internacional de la obra de Bello. Cada uno de los 30 tomos de esta colección incluye un prólogo, todos encargados de destacados intelectuales. En este caso, el primer volumen, el epistolario, está precedido por un estudio de Adriana Valdés Poch. Junto a temas jurídicos, políticos y sociales, se agregará nuevo material como el del catálogo de la Biblioteca de Andrés Bello, colección que en buena parte fue donada por el sabio caraqueño a la Biblioteca Nacional de Chile antes de su deceso en 1865, así como su valiosa recopilación de iconografía. La nueva edición de obras completas sigue un ordenamiento distinto al de la primera edición, ya que agrupa material en tomos temáticos para demostrar con claridad la variedad de intereses y preocupaciones que confluyen en la obra de Bello. Esta colección es un aporte sin duda a la historia de Chile y de Hispanoamérica. Ofrece material amplio y novedoso sobre un personaje que desempeñó un papel gravitante en la formación de nuestras jóvenes repúblicas. Se suele limitar la contribución de Andrés Bello a ámbito jurídico y político, olvidándose su gran aporte a la consolidación de una cultura propiamente americana. Esta colección es una invitación a conocer el personaje en su expresión humana, política e intelectual, diversa, compleja, pero a la vez fácil de reconocer en su singularidad. Para hacerla accesible, y esto es una muy buena noticia, estará a disposición del público vía web como un PDF descargable y se venderá a precio de costo en la librería nacional, en la librería que tenemos en la Biblioteca Nacional. Aunque para los amantes del papel siempre vamos a querer el libro físico. Para concluir, quiero subrayar que con la materialización de esta obra, la Biblioteca Nacional está, una vez más, cumpliendo con su misión de conservación y difusión del patrimonio de Chile. En sus depósitos y colecciones se conserva parte importante de la Biblioteca de Andrés Bello y numerosos manuscritos, los que están a disposición de los investigadores y del público interesado. Además, a través de nuestra política de vinculación con la academia e instituciones privadas, establecemos convenios como este, que contribuyen a enriquecer el acervo cultural de nuestro país y de Hispanoamérica. Gracias a nuestra capacidad editorial, en este caso el Centro de Investigaciones Barros Arana, estamos en condiciones de publicar obras de cuidada edición y diseño, aportado por Ediciones Biblioteca Nacional. No me queda más que agradecer a todos los que han hecho posible esta iniciativa e invitarlos a seguir conociendo el inconmensurable legado de Andrés Bello. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Y a continuación realizaremos una conversación con nuestros invitados, Soledad Barca, María Teresa Cárdenas e Iván Jaksic. Los invitamos, por favor, a pasar. Ahí sí, está bien. Tengo un problema con los micrófonos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero decir en primer lugar que es un gran honor estar compartiendo aquí esta mesa con Iván Jaksic, con Soledad Barca. Y bueno, ya se ha hablado de Iván, pero tengo que decirles que cuando me escribió para pedirme que hoy presentara el libro, yo dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo?
Lo que espero después de esta conversación es que ustedes no se hagan la misma pregunta, porque ella. Bueno, Iván Jaksic, un amigo de muchos años, más bien a la distancia, con quien hemos compartido algunas conversaciones, es un gran estudioso de nuestro país y afuera. Se ha formado en filosofía, historia, filología, es docente. Yo seguía pensando, ¿por qué yo? Les voy a contar que en realidad él me explicó por qué, pero no se los voy a decir todavía la respuesta. Pero me siento muy honrada y agradecida también de la universidad, por supuesto, que nos acoge aquí y que es parte determinante de la publicación de esta obra. Creo que yo tenía el conocimiento que todos creemos tener sobre Andrés Bello, pero empezar con este primer tomo de las obras completas me ha dado como un vuelco y entendí muy bien por qué Iván Jaksic partió con esto, que fue un agregado, la correspondencia fue un agregado de la edición de 1984. Me gustaría, Iván, entonces que empezáramos por eso. Muchos de aquí ya lo han dicho, pero ¿por qué incluir esto, que es una cosa también muy innovadora, que en estas obras completas que se han ido publicando, la primera versión en Chile, pero fue de solo 15 tomos, después la edición de Caracas, que el epistolario fue como un agregado y ahora tú lo pones como el tomo principal, o el primero. No sé cómo estará el sonido, ¿me escuchan bien? Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecido por todo lo que se ha dicho. Soledad, muchísimas gracias por tan pronto, en unos pocos días, estar ya representando a la Biblioteca Nacional. Y también a nuestro rector, a Harald Bayer, y mi agradecimiento a la universidad, a la Biblioteca Nacional. Realmente es un honor. Hay solo 5 cátedras en la Universidad Adolfo Ibáñez, la cátedra Smith, aquí está Oscar Godoy, la cátedra Tocqueville, la cátedra Burke, ¿cierto? Y realmente para mí es un tremendo privilegio el ocupar ahora la 5ª cátedra, que es la de Andrés Bello. Es un clima de mucha libertad. Cuando empezamos estas conversaciones con Harald, y después demasiadas, le pido disculpas a Isabela Ninat, porque había muchos temas, ¿no?, que teníamos que resolver, temas administrativos, ¿no es cierto? Y bueno, juntar todas estas voluntades, y también la Asociación de la Asociación de Academias de la Lengua, un respaldo magnífico. Y con eso, bueno, quiero agradecer, y no terminaré nunca de agradecer, todo lo que significa para la obra de Andrés Bello, el que se proyecta hacia ese futuro. Y como lo dijo el rector, y proyectarlo en temas de actualidad. Es decir, de que leyendo, y aquí paso directamente a la pregunta de María Teresa, gran amiga, muchísimas gracias por estar de acuerdo en participar en esto, leer, se nota que ha leído. Bueno, en este tomo en particular, el epistolario, vienen bastantes cartas nuevas, cartas que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo. En el caso del tomo que ya salió, que prologó querido amigo Joaquín Trujillo Silva, gran bellista de la nueva generación, hizo el prólogo de los temas jurídicos y sociales, y ahí hay otro ejemplo, ¿no?, de la relevancia del pensamiento de Bello. Quiero mencionar solamente 2 artículos de allí: Constituciones y Indultos. Es decir, que la relevancia de Bello no termina. Pero en cuanto al epistolario, ¿por
¿por qué empezar con el epistolario? Como mencionaba Soledad anteriormente, la edición de Caracas en realidad tiene 70 años. Lo que se hizo en el año 1981, que es el bicentenario del natalicio de Bello, es simplemente una reproducción facsimilar. O sea, no se agregó nueva investigación. Sin embargo, las cartas aparecieron en 1984. Ahora, si la aritmética no me falla, significa que son casi 40 años en donde ha surgido nuevo material. Bueno, debo decir de que muchas cartas están lamentablemente perdidas, pero yo no pierdo la esperanza de que sigan apareciendo, y un poco una reunión de este tipo es casi una convocatoria, ¿no?, para continuar con la investigación. Realmente en los lugares más inesperados aparecen las cartas. Uno de los lugares que no se había investigado plenamente es precisamente el Reino Unido, y hay que pensar siempre que no nos vamos a encontrar con un archivo Andrés Bello. Hay que ir a los archivos de los corresponsales, y fue así que empezamos a encontrar cartas nuevas, ¿no? Archivos como el de Manuel Ancísar en Colombia, ¿no?, que de pronto aparece un daguerrotipo, ¿no?, que no se conocía hasta la fecha, ¿no? Es decir que todos estos años no han sido en vano, y puede ocurrir que de pronto encontremos más tesoros de este tipo. Falta, por ejemplo, conocer el epistolario de su esposa. Y esto también es como una convocatoria a empezar a enfocarnos en ese tipo de documentación, que por lo general se ha remitido a los grandes próceres, pero que hay que, para completar toda la vida o el periodo de la historia nacional, es importante adentrarse en esos otros archivos. Así que por ahora eso es lo que tengo que decir de por qué el epistolario. Yo creo que es lo más personal que existe de Bello. Agregaría la poesía, por supuesto. Antonio Cusen me hace el honor de estar acá. Hemos hablado mucho sobre la poesía de Bello, tiene un libro excelente sobre Bello y Bolívar, pero es lo más personal que hay. Y estas cartas son francamente conmovedoras, ¿no? Así que en ese sentido, Adriana Valdés en su prólogo habla dice, no voy a hablar tanto de Bello, sino que del ambiente. Y una de las cosas que describe ahí es como la precariedad de ese momento que le tocó vivir a Bello. Y precisamente con esta pérdida que tú dices de las cartas, mucho de ese material se perdió porque las cartas eran muy precarias. Muchas recorrían grandes distancias a través de kilómetros, y a muchas no llegaban. Entonces, hay un tema ahí con la pérdida, con la precariedad, que quizás, bueno, ahora tendríamos que poner, como estaba buscando, cuál había sido la revista que hicieron, ¿cierto?, para promover esto de que la gente entregara sus cartas de Bello. Vamos a tener que hacer un aviso en el diario, no sé, algo así, para encontrar nuevos. Pero siempre es difícil las cartas en este caso de Bello, las que él mandó, porque están repartidas por el mundo. Claro. En cambio, por eso quizá hay más posibilidades de encontrar las que él recibió, porque estaba en archivo muy ordenado. Pero me gustaría ir a ese tema del mundo con el que se encuentra Bello, digamos, llegando a Chile, que es como lo que más quizás nos interesa, aunque es sorprendente la experiencia de él en Inglaterra y antes, digamos, su Venezuela natal, Caracas natal, pero con el mundo que se encuentra aquí, porque es muy impresionante el cambio que se produce en esos años, y él como una figura que incide en tantos ámbitos. Incide en el ámbito político, jurídico, gramático, lingüístico, todo. Entonces, un poco, y yendo a lo que decía el rector, hay una influencia efectivamente de Bello en lo que somos y en por qué tenemos estos vaivenes, ¿no? Bueno, Bello no era precisamente un deslenguado, pero su primera impresión de Chile dice: el pueblo es inmoral, pero dócil.
Y hay un cambio de tono, efectivamente. Y la correspondencia de Bello en Londres es bien dramática, ¿no? Porque los primeros documentos que conocemos son, en el fondo, cartas de súplica, ¿no? Por favor, sáquenme de aquí, ¿no? Y entonces le escribe con desesperación, escribe al que en esa época se llamaba Río de la Plata, la Argentina, escribe a Venezuela, escribe a Colombia, pidiendo que por favor lo rescaten, ¿no? Dice en algún momento que él no le teme a la pobreza, le teme a la miseria, ¿no? Y, o sea, el tono de las cartas de Bello es un tono realmente de desesperación. De pronto tiene momentos de humor, pero muy de vez en cuando. Comparte aspectos muy, muy privados de su vida, el fallecimiento de su esposa, su tercer hijo. Se nota, ¿no? el dolor, el desgarramiento de la vida de Bello durante este periodo. Algunas excepciones, por ejemplo, la carta de Bello al poeta ecuatoriano Olmedo, es un intercambio muy personal, muy amistoso, pero el tono al que se refiere a Adriana Valdés es un tono de desgarro, ¿no? De dolor. El sentimiento de ser un expatriado, de no poder volver a su país, ¿no? Se le acusa de haber traicionado a Bolívar, ¿no? Pero cuando llega a Chile, bueno, llega en una república en donde todo está por hacerse, ¿no? Es un país pequeño, con ausencia de regionalismos como los que conocemos en Argentina, en Colombia, en mismo Venezuela, y con menos de 1 millón de personas que viven en un radio muy pequeño. Entonces es posible, él ve la posibilidad de construir instituciones republicanas, lo ve. Y también hay que decir que los personeros de aquella época entendieron claramente lo que podía aportar Bello. Desde Mariano Egaña, con quien había tenido una pelea bastante fea, ¿no? Y de hecho en esta correspondencia él escribe a Antonio José de Irizarry y le dice: sálveme de la pesadilla de Egaña. Pero después se transforman en grandes amigos, ¿no? Y continúan esa amistad en Chile. Mariano Egaña, su padre, son los grandes amigos de Bello en Chile, pero también está gente de otra tienda. Francisco Antonio Pinto, liberal, ¿no? Él es el que contrata, es el gobierno que contrata a Bello. Pero también desarrolla una amistad con Diego Portales, ¿no? Y así es como empieza, ¿no es cierto?, este Bello a sentir que tiene aire, ¿no? y que puede aportar y que es apreciado, ¿no? Entonces es elegido senador de la República, es nombrado fundador de la Universidad de Chile, y se le entrega la responsabilidad de redactar el Código Civil. Entonces empieza a florecer esta persona, ¿no? Que ya, bueno, llega con 47 años, ¿no? En esa época ya había vivido más del promedio de la vida de las personas, pero vivió otros 36 años. Y allí es donde abunda la correspondencia, ¿no? Entendemos de que hay una parte de su correspondencia que fue purgada, pero volviendo al tono, pasamos a otra impronta, ¿no? Es un Bello erudito, pero también es un Bello cariñoso. De pronto es un maestro que le reta a sus discípulos, pero también, y eso es lo desafortunado, tenía 15 hijos, 9 murieron antes que él falleciera. Y eso queda plasmado en su poesía, ¿no? Oración por todos, pero hay cartas, ¿no es cierto?, en donde habla de sus pérdidas familiares. Pero en general el tono es muy distinto. Él sí se lamenta eso de
claro, cuando habla de los hijos, ahí hay en realidad es bien terrible hablar de este libro porque es como inabarcable. Uno da ganas de citar muchos aspectos que impresionan de él, como esto que dices tú, lo cariñoso que era con los hijos. Además que los hijos hicieron una carrera también, los que alcanzaron, digamos, se dedicaron también a la escritura, a la traducción, a la literatura, uno que hizo la gramática. Entonces, pero hay por otro lado cosas como divertidas, por ejemplo, cuando le mandan libros, él lee los libros y siempre hay una crítica, siempre dice, le agradezco mucho su envío, pero yo habría puesto esto así, o yo no sé por qué usted puso esto así. Entonces está como lo del profesor también ahí corrigiendo. Pero hay muchos aspectos que tienen que ver con una mirada. Yo sé que tú has dicho eso, la historia no se repite, cada hecho tiene su ciclo, su historia, pero hay muchas cosas que hablan de lo que somos, de lo que somos hoy, y cómo esta precariedad que yo decía de la institución, o sea, no de las instituciones, del orden. Tú titulaste tu biografía de Bello, La pasión por el orden, y creo que eso está súper definido ahí el personaje, porque en este orden que él habla de, claro, la legislación, las leyes, ¿cierto? Pero también su gramática tiene que ver con eso, cómo nos ordenamos para seguir adelante, para ir progresando. Y tenemos algo de eso como país, como nación, que de repente nos pegamos como unos retrocesos. No sé si tú has hecho ese, o es un poco, no sé, siempre van a haber cosas que se parezcan, pero creo que eso también tiene que ver con esa formación que recibimos de Bello, digamos, de tratar de ordenar este país que era un poco díscolo también. Lo que ocurre es que era posible ordenarlo, era un país más manejable, pero lo que logró Bello, bueno, mediante el Código Civil, con Antonio hemos conversado acerca de algunos temas del Código Civil que son algo problemáticos, pero era un mecanismo de orden, ¿no? Y es decir, que cuando empezó él a escribir el Código Civil, llevábamos apenas algunos años de independencia. ¿Qué habían hecho otros países? Habían adoptado el Código Civil francés. Pero lo que hizo Bello fue desarrollar reglas, y sobre todo contratos, propiedad, ¿no es cierto?, que fueron organizando este país, ¿no? Y todos sus comentarios sobre, bueno, temas jurídicos, la publicidad de los juicios, en fin, todas esas cosas son mecanismos de orden, y como decía María Teresa, la gramática, ¿no? También es, bueno, entre gramática y ley hay un vínculo, pero todo eso significó de que se creó una impronta, ¿no? Una cosa que nos ha acompañado a los chilenos, pero que de repente perdemos. Hay algo díscolo, ¿no? Si Bello apareciera hoy día, decían, no reconozco este país. Aquí hay algunos descendientes de Bello. Y bueno, yo creo que, como lo conocen, podrían decir realmente esto es lo contrario al orden, ¿no? Pero hay como que un retorno siempre a esta noción del orden, ¿no? Una de las cosas que quería mencionar a propósito de un logro concreto de Bello es a propósito en temas lingüísticos, ¿no es cierto?, el voceo. Sí. Él lo logró, eliminó el voceo, ¿no? Aparece, no se hay, cosas así, pero en fin. Claro, él lo dice en una carta a Manuel Ancísar. Cuando habla, se ríe un poco de esto de hablar de usted o señor, entonces dice, usted es vuestra merced. Entonces usted me está alejando con esta manera de hablar, y yo quiero hablarle a un tú, porque un tú es un uno al que uno se dirige, y vuestra merced es dirigirse como si él se estuviera dirigiendo mucho. Bueno, pero yo tenía apuntado eso porque son cosas que tienen mucho que ver con el detalle de él, de fijarse en muchas cosas de lo que somos en ese momento y cómo él va corrigiendo, o va queriendo corregir, digamos, y cosas también impresionantes como simpáticas, digamos, como cuando él defiende el tiempo del ocio, y uno decía, yo me imagino a Andrés Bello con todo lo que hizo, con todo lo...
cómo podía tener tiempos de ocio. Cuando se va a Valparaíso dice, no he sacado los libros de mi baúl, porque me he dedicado solo, bueno, le está escribiendo a uno de sus amigos también, entonces él dice, solo saqué su libro, ese lo dejé afuera, pero todo lo demás que traía y mis manuscritos los tengo ahí, ya habían pasado 15 días. Entonces, como él se permite además el ocio, cosa que uno podría resultar inimaginable en un personaje como él, que tú dices tuvo 36 años después, o sea, llegó a los 47, tuvo 36 años más, pero hizo mucho acá, o sea, es impresionante todo lo que pudo hacer en esos 36 años, porque además de después le empezó a fallar la salud. Sí. Y lo más impresionante es el tiempo que vivió él y haber visto también morir a sus hijos. Entonces uno dice, es un personaje como de mucha voluntad, mucho tesón, pero también golpeado por situaciones muy tristes personales, digamos. Entonces me llama la atención ese detalle que tiene él en tanta cosa, como lo que decía, cada vez que recibe un libro, ve las correcciones, o sea, como que no deja nunca de pensar en qué se puede hacer mejor o de otra manera, digamos. Bueno, era muy metódico, ¿no? Sabemos cuáles eran sus costumbres, ¿no? Se levantaba al amanecer, ¿no es cierto? Y se tomaba ciertas horas durante el día. Él hacía toda la parte de gobierno en la tarde, ¿no? Entonces las primeras horas de la mañana era cuando él redactaba, ¿no es cierto? Contestaba correspondencia. Y una persona muy, muy disciplinada en ese sentido, pero muy serio también, o sea, no dejaba cartas sin contestar, ¿no? Y eran cartas largas, ¿no? Muy, muy, muy detalladas. Hay como que un cierto espíritu de orden, y eso le proviene en gran parte de su formación. O sea, la Capitanía General de Caracas era un lugar muy próspero, ¿no? Y tenía pero excelentes universidades, tenía excelentes profesores de humanidades, de latín. Entonces él estaba muy acostumbrado, y por eso es que fue tan fácil su tránsito hacia la filología. Es realmente increíble. Bueno, en las cartas aparece, ¿no? Cuando está preparando el poema de Mío Cid, ¿no? Eso no se puede explicar sin una formación. Los que han estudiado en profundidad el lenguaje entienden, ¿no? Lo importante que es tener una base. Y entonces el lenguaje le dio ese entrenamiento, ¿no? De cuidarse mucho del significado de las palabras, siempre estudiar, estar al día de las transformaciones. Entonces, esta idea de orden y cambio con la que yo he tratado de estructurar la vida de Bello es aceptar el cambio, pero dentro del orden, la libertad dentro de también una noción de ley. Entonces, es una formación extraordinaria, ¿no? En lo personal y en lo académico. Claro, y él tenía muy claro esos conceptos, ¿eh? como el pasar de la libertad a la licencia, como los matices, digamos. Ya que mencionaste el poema del Mío Cid, yo creo que tenemos que ir a ese tema porque es muy clave en la vida de él. Ahí tú cuentas también en la biografía, y acá está cómo él descubre los primeros descubre el derecho romano en ese juicio, ¿cierto? Y cómo ese poema, El Cantar del Mío, en el fondo le genera, yo creo que a él una apertura tanto a la literatura como al derecho, pero también una cosa personal, digamos, de verse representado quizás un poco en el exilio de don Rodrigo, ¿cierto? Yo ahí quería ir a un tema más personal, Iván. Porque tú eso lo tratas en tu libro también, que yo lo recomiendo. Me imagino que aquí todos lo han leído, pero la biografía de Bello, La pasión por el orden, creo que se entiende mucho mejor y se complementa muy bien con las cartas. Tú has ocupado en las cartas como sustento también, incluso en la edición más reciente incluye 7 cartas inéditas. Entonces, ¿cómo en el fondo esto le abre una perspectiva
a todo lo que lo va a apasionar. Y como tú también, Santi, si me permiten la pregunta personal, porque tú también viviste el exilio, también has sido un apasionado por el estudio. Te quería preguntar si hay ahí una vinculación cuando tú escribiste y este amor por Bello es ahí al otro punto. Gracias, María Teresa. Voy a perder el pudor por unos minutos y voy a contar que, bueno, todo el mundo conoce lo que dice Joaquín Edwards Bello, descendiente de Bello, cuando escribe el bisabuelo de piedra, y dice hay que desmarmolizarlo, y entonces bueno, escribe esta gran obra en donde trata de humanizar a Bello, pero yo creo que para muchos de nosotros, y yo en primerísimo lugar, él era un bisabuelo de piedra, ¿no? No sé, uno no lo leía en la escuela secundaria. Por lo demás, lo más conocido era el Código Civil. Entonces, claro, nunca tuve una noción, y yo creo que hay una carencia cultural, en el sentido de que no conocemos lo suficiente a Bello. Para mí el discurso inaugural de la Universidad de Chile es una joya, es un clásico. Se debería leer en las escuelas secundarias, ¿no? Pero me tomó un largo tiempo conectarme con esa humanidad de Bello. Y bueno, una experiencia colectiva y una experiencia histórica. Más que exilio, yo llamaría destierro. Y la disposición espiritual de una persona que no sabe si va a volver, de una persona que convive con otra realidad y que se acostumbra a esa realidad, que convive con otros idiomas. Y entonces para Bello esa experiencia la logró pronunciar, o sea, él mismo no se atrevía. Él decía, pero si yo voy a volver en unos pocos meses. Se fue prolongando, y entonces allí se encuentra con el poema de Mío Cid, que empieza con el destierro de Mío Cid, y él está trabajando en 1815, 1816, todavía quiere que exista una reconciliación entre Fernando VII y Simón Bolívar, ¿no es cierto? Y él proyecta al mismo tiempo su propia experiencia del exilio, pero termina con un tono optimista, que es el tercer cantar, en donde el que ha sido desterrado, ¿no?, expulsado, y que ha tenido que hacer alianzas con los enemigos de Castilla, logra una victoria en los tribunales, ¿no?, y siguiendo los procedimientos del derecho romano. Entonces se mezclan todas estas cosas, ¿no? Hay un vínculo muy personal de Bello con el poema de Mío Cid, y yo no logré conectarme hasta después de 20 años de vivir fuera del país. Y allí tomé por primera vez la verdadera dimensión espiritual de Bello, y es realmente algo conmovedor, porque él lo traduce en su poesía, y por eso es que le dedica, pero es como, no sé, con un cincel construyendo una estatua. Así es como él reconstruye el poema de Mío Cid, pero eso es lo que late personalmente. O sea. Ahora, bien impresionante, porque él esa es una tarea que inicia como muy joven y que lo retoma como al final de sus días. O sea, en el fondo es algo que lo marcó quizás por toda su existencia. Ahora, acá, claro, estaba dedicado a tareas que era muy distinta, pero eso como que lo siguió toda su vida. Quiero hacer un paréntesis, pero Soledad, dijimos que íbamos a conversar y quiero, más que preguntarte a ti, quiero que tú puedas participar también en la conversación si quieres hacerle también alguna pregunta a Iván, o también que tú nos cuentes un poco lo que ha significado. Tú contaste ahí en lo que hablaste que te había tocado trabajar con las cartas materialmente, y creo que eso debe ser muy impresionante. De hecho, Iván, encontrar eso, cuando tú encontraste también el daguerrotipo, son experiencias muy impresionantes. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito de eso. Y después, si quieres, por supuesto, preguntas. Bueno, como decía
y surgió la posibilidad de venir acá. Me preguntaron, yo venía recién llegando a la biblioteca y dije, bueno, pero yo he visto las cartas, así que algo puedo decir. Y en realidad yo abrir una carta original, un manuscrito, es una experiencia muy única porque es un objeto que en sí retiene cierta intimidad, que uno cuando abre una carta que antigua además, y que tiene las huellas del tiempo, los pliegues, los sellos y todas esas materialidades que el mismo papel que uno valora. Sobre todo yo soy restauradora en realidad y me tocó trabajar en un breve tiempo en la Universidad de Chile y ahí ver estos materiales. Puedo decir que uno se siente como entrando en un mundo muy íntimo y valora otras cosas, el grosor de la tinta, lo que se pasó, si de repente hay una huella de agua, de lágrimas. Recuerdo haber visto anuncios de personas que murieron y que llegan al otro lado después de mucho tiempo, porque uno no solamente ve la fecha, sino que después el matasello de cuando fue recibida. Entonces, y uno dice, estamos en un mundo que es de una inmediatez tremenda, y eso que ya estoy hablando hace como 25 o 30 años atrás, que me tocó ver este material, a uno le hace reflexionar sobre el tiempo. Y eso es muy bello de verlo. Realmente no recuerdo pasaje en especial, sino que también para uno como joven estudiante, y imagino cuando hablas tú de estos hallazgos mágicos, yo creo que si yo me encuentro con el daguerrotipo me desmayo. No, yo me desmayé. Porque los daguerrotipos además son espejos con memoria, uno los abre y se conecta con una mirada que ahí está retenida en el tiempo, que es muy alucinante. Y yo creo que ese trabajo y ese cariño con que tú has ido develando todos estos aspectos tienen que ver con el respeto también y con este entrar a este mundo y este estado mental que significa cada carta, porque cada carta tiene un estado mental diferente. Claro. Entonces eso es muy bonito. Y bueno, y también decir que también es parte de la anécdota. Yo no soy experta en bello, pero absolutamente admiradora. Como me pasa que yo cuando entré a trabajar en la Biblioteca Nacional hace un poquito más de 25 años, trabajaba además con un descendiente de Bello, que todavía está en la biblioteca, está aquí, y trabajábamos al lado del sillón de Bello, que tiene un brazo y que tiene un posalibro, que es un mueble que uno no ve en las casas de casa o en la casa de una persona normal, y tenía como la huella del asiento de él y la huella del uso, y nosotros lo mirábamos y decíamos, podremos sentar ahí, porque era como una distancia, pero también como una presencia. Entonces nosotros trabajábamos como con Andrés Bello ahí al lado, y pensar, cuando hablabas de esto del ocio, y decía, él realmente sus tiempos de ocio eran la lectura, estar en ese sillón. No sé cuántas veces lo habrá usado, a lo mejor tenía muchos sillones, pero ese sillón en especial todavía se conserva, y son todos estos objetos que el mundo, que un poco también nosotros estamos rodeados en la biblioteca, tenemos el privilegio de tener acceso a esos materiales. Yo solamente puedo transmitir eso, que son muy, muy mágicos, muy inspiradores, y me alegro de que acá haya mucha gente interesada, y pensamos que esta obra va a trascender. Por eso estamos en el mes del libro, y creo que esto refleja la vocación del libro que tiene la biblioteca, y de seguir publicando. Tenemos La Rosarana, Ediciones Biblioteca Nacional, que estamos comprometidos con el conocimiento nuevo que se genera a partir de estas joyas. Sí. ¿Puedo agregar algo? Sí. No, yo estoy bien. Estoy bien. Sí. ¿Tienes el daguerrotipo? El daguerrotipo te lo mando. Y lo tengo en mi computadora. Pero quería agregar algo muy importante que dijo Soledad, pero aprovecho antes, a propósito de todo el proceso de edición, agradecer al equipo, ¿no?
el Centro de Investigaciones Diego Arana, a Felipe Leal, que es el que diseñó esta maravilla, ¿no? Realmente extraordinario. Tomás Harris, realmente lo que pasa es que Bello es siempre un trabajo colectivo, ¿no? Pero a propósito de lo que decía Soledad, el trabajar con manuscritos, y esto creo que voy a compartirlo, solamente lo he compartido con Teresa Mate, y es que en algún momento, con una fotocopia de la letra de Bello, decidí preguntarle a un experto en grafología que no tenía idea de Bello y que trabajaba como en los tribunales de California analizando la letra, porque es algo muy personal, muy íntimo. Y bueno, le muestro la copia del manuscrito y empieza a decir cosas, ¿no? Que encajan perfectamente con la personalidad de Bello. Modesto, humilde, hay algo que lo apesadumbra, y encaja, pero todos los rasgos, ¿no? Leal, respetuoso. Y claro, él no era un fanático de Bello, sino no tenía idea de quién era. Pero la letra es algo importantísimo. Lo otro, la materialidad de las cartas es muy apropiado. Esto es algo que yo se lo agradezco a Antonio Cousin, porque en su libro Bello y Bolívar, él mira los manuscritos de la poesía y se fija en particular en los sellos de agua. Es decir, de que el papel, bueno, ya no, ¿no es cierto? El papel tenía un sello, y gracias a ese sello podemos determinar cuál es la fecha. Porque de Londres era muy poco lo que sabíamos. Y él no era muy cuidadoso en ponerle fecha a sus manuscritos. Pero esa materialidad es tan importante, así que quería simplemente comunicar y realmente invitar a las personas a familiarizarse con los manuscritos. Es algo, realmente es como lo más próximo que uno puede tener. Oye, se va a agregar algo que quiero saludar, particularmente enviar los saludos de Rafael Sagredo, que está fuera de Chile, que también es una persona, un articulador también bueno, y un gran personaje en la Biblioteca Nacional, que me escribió y me decía, qué bueno que vas, porque él estaba súper comprometido y no dudo que estaba muy pendiente de este evento. Ya, no sé cuánto tiempo nos queda. No, perfecto. Porque, ya, no, la última. Qué difícil. No, tenía muchas cosas que en el fondo me habría gustado, Iván, que comentaras respecto del tono que hablábamos de él. Pero me llamó la atención una cosa, bueno, me llamaron la atención muchas cosas, pero me gustaría leer un parrafito, un pedazo de una carta que él le envía a Manuel Ancísar, que es del 13 de febrero de 1854. Pero es una observación, no tiene que ver, el sentido de la carta no es está comentando un libro que le ha hecho volver a Caracas, ¿cierto? Yo creo que cuando habla de la pesadumbre tiene que ver con eso, con el no haber vuelto a su país y sobre todo no haber vuelto a ver a su madre. Pero aquí dice una cosa que me parece... En el libro le cuenta que hay unas tejedoras, unas mujeres que tejen sus trabajos, en fin. Y dice, tendremos manufacturas en que multiplicarán, que centuplicarán los productos y en la misma proporción los abaratarán. Pero en ese rápido incremento industrial va envuelta una gran porción de miseria. En lugar de tejedoras independientes que trabajan chacun pour soi, tendremos cierto número de fábricas a grande escala que los reducirán a la mendicidad.
o a recibir de un capitalista casi siempre extranjero un escaso salario. El país ganará, pero ¿qué es el país abstraído de los actuales habitantes? Me impresionó mucho esa observación, que cómo se adelanta también él a los tiempos y la mirada que tiene, porque podría haber sido... Ahora, es bien inclasificable Bello, cuando tú dices, claro, no era liberal, él mismo no se define políticamente, digamos, porque es un hombre que está mirando la realidad y que esa realidad quizás no cabe en una determinada tienda, digamos, política, claro, o en un determinado sector. Pero me gustaría que comentara. Sí, bueno, yo creo que ahí es importantísima la experiencia de Bello en Inglaterra. Hay que recordar que es precisamente la época, bueno, del surgimiento del romanticismo, y en esa carta él se refiere, si mal no recuerdo, a un poema, el Deserted Village, que es un poco la nostalgia de un país que ya fue y que está en una transición en donde no se sabe dónde va a llegar. Es una Inglaterra que se está industrializando, que está llena de contaminación, llena de miseria. Y entonces él tiene esa experiencia muy presente. Entonces, cuando le escribe a César, él recuerda también esas localidades y ve de que Hispanoamérica se está transformando, ¿no? Y se está transformando en una dirección en donde toda esa riqueza, ¿no?, de estos pueblitos, de estas personas, empieza a desaparecer, ¿no? Mi comentario al respecto es que realmente ahí uno ve a un Bello también muy nostálgico, muy influido también por la poética, ¿no?, que surge a raíz de todo el proceso modernizador, todo lo que se está perdiendo y que está llegando a Hispanoamérica. Iván, para cerrar, estas obras completas son 30 tomos ahora. ¿Cuáles vienen? La gramática está en proceso de edición, así que yo creo que con suerte la veremos antes de fin de año. Estoy trabajando en este momento en la poesía y a continuación va a ser probablemente o estudios gramaticales o historia, que es otro tomo. Eso es lo que viene. Bueno, ya está impreso. Sí. Claro, bueno, ya llegará el momento. Bueno, sí, en realidad tenemos que llegar al final, pero muchas gracias, Iván Jaksic, por esta invitación, nuestro premio nacional, como se dijo ahí, miembro también de la Academia de la Lengua. O sea, un personaje, un bello de nuestros tiempos. Le agradezco mucho esta invitación y a Soledad Barca por haber compartido también con Iván y conmigo. Gracias. Gracias, María Teresa. El rector mencionó que no era evidente o no parecía evidente en qué facultad o escuela asignar la cátedra de Bello. La riqueza de su obra, por supuesto, presentaba un dilema. Para mí no lo era. Yo creo que era evidente que teníamos que tenerlo en la facultad, porque Andrés Bello es una figura, por supuesto, central en el derecho civil, pero también en el desarrollo de todo el ordenamiento jurídico y de la institucionalidad de nuestro país. Formar a los futuros abogados y abogadas exige, por supuesto, conocer en profundidad su figura. Y qué mejor que tener la oportunidad de hacerlo con Iván como catedrático y como parte de la facultad. Iván dijo en un momento que la obra de Bello o emprender este proyecto es un proyecto colectivo, y yo quiero aprovecharme de esas palabras para dar las gracias. Quiero partir por dar las gracias a la Fundación Adolfo Ibáñez, quien nos permite desarrollar este proyecto que, como dijo Iván, no se agota hoy. Hoy es quizás el lanzamiento de un proyecto que nos tendrá ocupado varios años, Iván. Así es que esperamos que esta sea la primera de muchas reuniones que haremos durante los próximos años. Quiero agradecer muy especialmente al rector, quien siempre con su orientación nos guía a no aflojar, a pesar de las dificultades que hemos tenido que
resolver. Hay historias que ya tenemos, como no es fácil hoy día pasar por Venezuela para conseguir derechos de autor, pero ahí lo hicimos y lo obtuvimos. Quiero agradecer, por supuesto, a la Biblioteca Nacional, sobre todo Soledad por estar aquí a pesar de los corto tiempo, ¿no es cierto? Quiero agradecer a María Teresa por haberse atrevido a acompañarnos hoy. Quiero agradecer a todas y todos quienes apoyaron a Iván tras bambalinas, a los ayudantes que trabajaron con Iván durante estos años, al equipo de comunicaciones, por supuesto, a Francisca Fernández, y en fin, a tantas personas que nos apoyaron. Y quiero agradecer a Iván. Iván no lo demuestra, pero es quizás de las personas más gentiles y al mismo tiempo más productivas que yo he conocido. Yo creo ser más o menos productiva, pero no me puedo comparar con Iván porque su nivel es realmente excepcional, pero tiene una delicadeza que no se suele encontrar, o al menos a mí no me ha tocado encontrar muy seguido. Se toma el tiempo de, por ejemplo, preguntarme mi opinión respecto de los colores de las portadas, y también preguntarme mi opinión no a través de un WhatsApp, sino en una invitación a almorzar, cosa que hoy día es algo que casi no sucede. Incluso celebramos la Navidad anticipadamente juntos, y esos gestos tan poco comunes en los tiempos que corren de tanta inmediatez, yo creo que hablan de una persona que no solamente está profundamente comprometida con los proyectos que se dispone a emprender, sino también con que esos proyectos permanezcan en el tiempo y tengan un impacto en todos quienes lo rodeamos. Así es que muchas gracias, Iván. Para mí ha sido un verdadero privilegio trabajar contigo. Tenemos, como esta es una celebración, tenemos un cóctel. A la salida a mano izquierda hay una carpa, y ahí tenemos algo para que podamos celebrar a Iván y a Andrés Bello. Gracias.